tesis de que el estado de bienestar es el punto de llegada, es el destino al que tenemos que dirigirnos por necesidad y que es el estado natural de cualquier sociedad mínimamente desarrollada, es una tesis históricamente falsa, básicamente porque todas las sociedades que ha habido en la historia de la humanidad se han desarrollado sin estado de bienestar. Europa se desarrolló sin estado de bienestar. Europa salió de la miseria sin estado de bienestar. A principios del siglo XX, cuando Europa ya había reducido de manera muy drástica todas sus tasas de pobreza, el Estado, en la mayoría de países europeos, ocupaba menos del 10% del PIB. Pero es que incluso si acudimos al mundo y comparamos con otros países, lo que vemos es que el estado de bienestar europeo no es la norma, es la excepción. Porque si el estado de bienestar es tan bueno, ¿por qué los países pobres no lo pueden adoptar hasta que se vuelven ricos? ¿Por qué si el estado de bienestar permite el progreso, no tienen que adoptarlo ya los países pobres desde el inicio? ¿Por qué no vemos países pobres con un estado de bienestar del 45-50% del PIB? Pero yo no me refiero a los países pobres. Si miramos los países ricos no europeos, lo que vemos es que el estado de bienestar es una excepción mundial. Por ejemplo, haced la comparativa, insisto, con Europa, estados entre el 45-50%, en algunos casos, por ejemplo, Francia, 60% del PIB, destinado a que sea manejado y redistribuido por el Estado. Tenemos Australia, una economía más rica que la eurozona, donde el peso del Estado es el 37% del PIB. Tenemos Canadá, de nuevo una economía más rica que la eurozona, 38% del PIB. Es verdad que no hay mucha diferencia, pero bueno, estamos hablando de como mínimo 7 puntos de PIB, que es, para que os hagáis una idea, todo el sistema sanitario público español, son 7 puntos de PIB, y si ya nos vamos comparándolo con Francia, son casi 20 puntos de PIB. 20 puntos de PIB es la mitad, casi la mitad del estado de bienestar español, por tanto es una diferencia muy notable. Tenemos, por ejemplo, Corea del Sur, 35% del PIB, y de nuevo uno de los países que más ha crecido en las últimas décadas. Tenemos Nueva Zelanda, 34% del PIB. Tenemos Suiza, probablemente en su tamaño el país más rico del mundo, y tiene Suiza, estamos hablando de un 33% del PIB. Por tanto, entre 15 y 20 puntos menos que la media de la eurozona, que estamos hablando de unos 50, 51 puntos de PIB. Tenemos incluso Estados Unidos, que es la economía más rica en términos absolutos del planeta, 35% del PIB. Pero es que incluso tenemos experiencias que son las regiones con una mayor renta per cápita del mundo, por ejemplo Hong Kong, por ejemplo Singapur, por ejemplo Taiwán. Estamos hablando de rentas per cápita, en el caso de Singapur, de $83.000 en términos de poder adquisitivo equivalente, Hong Kong $51.000, Taiwán $46.000, y en todos estos casos estamos hablando de estados que copan menos del 20% del PIB. Por supuesto, en todos estos países que os he citado, la tasa de paro está en el pleno empleo, los salarios son crecientes conforme se incrementa la inversión empresarial y, por tanto, vemos cómo hay sociedades alrededor del mundo donde, lejos de imperar el dogma del estado de bienestar, lo que imperan son organizaciones estatales muy distintas al aparente consenso europeo y, en algunos casos, radicalmente distintas. Y no son manejados, como ahora vamos a ver, por un ejército de burócratas, de políticos, que desde luego no los dedican, en la mayoría de los casos, a potenciar ningún tipo de crecimiento, sino a asegurarse la creación de redes clientelares para mantenerse en el poder político. ¿Por qué ese pensamiento único de que el estado de bienestar es el destino hacia el que tenemos que converger todos? La primera, claramente el consenso socialdemócrata vigente en Occidente. Se habla mucho sobre el pensamiento único neoliberal, y en realidad el pensamiento único dominante, absolutamente predominante en nuestras sociedades, es la socialdemocracia. De ese paradigma no se sale nadie. Desde luego en política no se sale nadie. Otra posible explicación es que muchos de aquellos intelectuales o profesionales que deberían estar criticando el estado de bienestar y planteando alternativas al estado de bienestar, en realidad están viviendo del estado de bienestar. Es decir, profesores universitarios, médicos, que serían personas que deberían decir esto no funciona bien,
hay otra forma de hacer las cosas, hay otra forma mejor de hacer las cosas. Bueno, consciente o inconscientemente, están recibiendo sus ingresos del estado de bienestar. Y eso genera unas dinámicas y unos incentivos verdaderamente perversos a la hora de querer salir de la caverna y querer explorar otros horizontes que no sean aquellos en los que han terminado coincidiendo tus intereses personales. Y el tercer motivo es que aquellos reformadores pragmáticos que intentan cambiar algo del sistema, pero que no quieren revolucionar el sistema, sino que simplemente intentan aplicar reformas graduales para mejorar en un horizonte de 4 o 5 años lo que hay ahora mismo, pues claramente no van a promover ningún tipo de demolición del estado de bienestar. Y desde esa perspectiva, aquellas personas que llegan a la política y que quieren introducir algún cambio, evidentemente el horizonte que tienen es de 4 años y no se plantean la posibilidad de hacer un cambio a 20, 25 o 30 años, que es el horizonte en el que deberíamos movernos para plantear una alternativa al estado de bienestar. Que no se base en el bienestar del Estado, sino en una sociedad de bienestar, una sociedad donde el bienestar dependa de las personas, de los ahorradores, de los ciudadanos y no de los políticos que les quitan su renta a esos ciudadanos y que luego la gastan y la distribuyen como ellos consideran más oportuno. Decía, ¿por qué estos servicios tan importantes deben estar fuera de las manos de los políticos? ¿Por qué deben estar en manos de los ciudadanos? Pues fundamentalmente por dos cuestiones, dos razones, o dos grupos de razones. Una se refieren a la demanda de esos servicios, y los otros a la oferta. En cuanto a la demanda, tened en cuenta que en un mercado quien manda es el cliente, es el consumidor. Si un empresario no es capaz de ofertar aquello que los consumidores quieren, ese empresario es rápidamente desplazado del mercado. Cuando son los políticos quienes deciden cómo se gasta el dinero de los contribuyentes, quien manda no es el consumidor, el soberano no es el consumidor. El soberano es quien maneja el dinero del consumidor, el dinero del ciudadano, que no lo ha obtenido porque el consumidor, el ciudadano, el cliente se lo haya dado. Se lo ha quitado y lo ha obtenido por la fuerza. Eso es precisamente un impuesto. La exacción de un porcentaje de la renta de los ciudadanos, no porque los ciudadanos crean que ese político es el mejor gestor al que confiarle esos fondos, sino porque viven en un sistema que les obliga a ceder cada ejercicio cerca del 50% de sus ingresos. El estado de bienestar es una especie de proveedor del que todos somos cautivos. Aunque queramos consumir sanidad, pensiones, educación, el estado de bienestar nos obliga a consumirlo a través del estado de bienestar. Por supuesto me podéis decir, no, pero hay alternativas privadas, hay escuelas privadas, hay hospitales privados, hay fondos de pensiones privados. Es verdad, afortunadamente no han prohibido la posibilidad de que otros oferentes también compitan y también ofrezcan alternativas mejores. Pero es una competencia que está absolutamente falseada. No solo porque en esos proveedores también están sometidos a fuertes regulaciones a los que les obligan a someterse al modelo de negocio típico que marca el burócrata, sino porque al final los ciudadanos ya han pagado por sus servicios para el estado de bienestar, ya han cedido la mitad de sus ingresos al estado de bienestar y, evidentemente, si se plantean ir a alternativas privadas, será volviendo a pagar por ellos. Por tanto, las clases medias, desde luego, no tienen en general capacidad económica para pagar los servicios del estado de bienestar, que no pueden decidir dejar de pagarlos y pagar adicionalmente los servicios de educación privada, sanidad privada, pensiones privadas. Por tanto, en la medida en que las rentas de los ciudadanos son secuestradas por los políticos, administradas por los políticos, son los políticos y sus lobbies internos, es decir, los funcionarios de esos respectivos sectores, los que deciden cómo se suministran esos servicios.
¿Y cuál es el problema de esto? Ya de entrada, pensad que la demanda de servicios de sanidad, de educación, de pensiones, no es una demanda única, no es una demanda homogénea. Los distintos ciudadanos tienen distintas preferencias con respecto a la educación que quieren, a la sanidad que quieren, a las pensiones que quieren. ¿Por qué entonces el modelo tiene que ser absolutamente único y homogéneo para todos? ¿Por qué todos tienen que recibir el mismo tipo de educación, el mismo tipo de sanidad, el mismo tipo de pensiones? ¿Por qué las condiciones de cada uno de esos servicios tienen que ser las mismas para todos los ciudadanos, aunque grupos de ciudadanos tengan preferencias radicalmente distintas sobre cómo deben prestarse esos servicios? Esto en cuanto a la demanda. Pero razones por las cuales desde la oferta también sería fundamental que el estado de bienestar desapareciera y fuera sustituido por una sociedad de bienestar. El Estado, como os decía, es un monopolio. Es un monopolio de facto a la hora de proporcionar servicios de educación, sanidad o pensiones. Los monopolios, aparte de tener un fuerte poder de negociación sobre el consumidor, básicamente es o tomas mi servicio o lo dejas, pero no te puedes ir a otro, tienen otro problema muy grave. Y es que, al ser los únicos que proporcionan un servicio, no permiten que otros con ideas mejores entren y expongan esa propuesta de valor ante los ciudadanos. Cierran el mercado, cierran el mercado a la innovación, cierran el mercado a la empresarialidad, cierran el mercado a la disrupción tecnológica. Campos como la educación o la sanidad son campos donde en las próximas décadas vamos a vivir, de cualquier manera, ya lo estamos viviendo en gran medida, una fortísima revolución. Una fortísima revolución resultante de aplicar las nuevas tecnologías tanto a la educación como a la sanidad. Si lo pensáis bien, la sanidad, en parte, pero sobre todo la educación, son servicios que siguen el diseño de cuando fueron más o menos desarrollados en el siglo XIX. Es decir, el hospital es una institución del siglo XIX, la escuela es una institución del siglo XIX.